Buenos días a todos. Bienvenidos a este tiempo de adoración y alabanza al Señor. Le damos gracias por esta oportunidad que nos da de estar juntos en iglesia, vernos los unos a los otros y estimularnos a poder mirar juntos al Señor, sobre todo recordando su sacrificio a nuestro favor, que es lo que realmente nos reúne y nos motiva para adorarle y alabarle. Vamos a pedir su bendición y pasamos a la palabra del Señor. Pues Padre nuestro, valoramos este tiempo de paz que vivimos y podemos reunirnos en iglesia como pueblo tuyo, salvados por la sangre de Cristo y puestos nuestros ojos en Él. Queremos que tú seas glorificado y bendecido en esta mañana y también nosotros bendecidos a través de tu presencia, estar juntos y recordar la muerte del Señor a nuestro favor. A ti la gloria. Amén. Muy bien, pues vamos a tener una lectura en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, 1. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, las que ha narrado Lucas anteriormente, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde Él intentaba ir. Y les decía: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Id. He aquí os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que sea de parte de ellos, porque el obrero es digno de su paga. No paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo a sus plazas, decid: aún el polvo que se nos pegó a los pies de vuestra ciudad nos lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto: el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ciudades de Galilea, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, haría tiempo que, sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón el castigo que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida. El que os oye, me oye, y el que os rechaza, me rechaza, y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Regresaron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y les dijo: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y que nada os dañe. Pero no os regocijéis por esto de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Hasta aquí la lectura en el Evangelio de Lucas. Bien, hoy vamos a ver la segunda sesión de una nueva serie que os voy a intentar dar los domingos por la mañana cuando me toque predicar y que he titulado Tres enemigos de Jesús. Tres enemigos de Jesús enfrentados en su faceta humana o desde su faceta humana. Es importante no perder de vista este detalle, ¿vale? Porque nosotros tenemos los conceptos teológicos, ¿vale?, de toda la Escritura, pero vamos a ver este tema precisamente desde el punto de vista de Jesús hombre. Estos tres enemigos del hombre, Jesús los son en este orden. El primero es Satanás, el segundo es el ser humano y el tercero es la muerte.
Y el último domingo de agosto tuvimos la introducción a este tema, teniendo como base bíblica la parábola del trigo y la cizaña, que Jesús mismo pues, relata en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y empezábamos precisamente por esta parábola, porque precisamente en ella el Señor mismo aporta o identifica claramente a quién es su primer enemigo. Dice en Mateo 13:39, el enemigo que sembró la cizaña en el campo, que es mi campo, es el diablo. Y como ya dijimos, el diablo precisamente lo hace así porque su objetivo es hacer daño, perjudicar al que siembra la buena semilla, en el marco de la enseñanza de la parábola, ¿no? Que es Jesús. Pero decíamos también que estos tres enemigos de Jesús, Satanás, el ser humano y la muerte, están interrelacionados entre sí, por lo que muchas veces aparecen juntos en muchos de los pasajes bíblicos, como por ejemplo en la parábola del trigo y la cizaña. Y en cierta medida también en el pasaje que hemos leído en esta mañana de Lucas capítulo 10. Como ya dije en la otra ocasión, las peculiaridades, lo he dicho antes, las peculiaridades que va a tener esta serie es que voy a dar prioridad a la información que el propio Jesús da acerca de sus enemigos en los evangelios, sobre otros pasajes bíblicos, aunque cuando sea necesario acudiremos también fuera de la información de los evangelios. Y si habéis estado atentos a la lectura, os habréis fijado que en el versículo 19 Jesús de nuevo hace referencia al poder del enemigo. Y en este caso lo ejemplifica con dos animales, serpientes y escorpiones, que son bichos que ilustran significativamente la actividad y el daño que los demonios, o Satanás y sus demonios, producen sobre las personas, como se destaca en los versículos 17 al 20. Y precisamente este es el dato sorpresivo que encontramos en la narración, en esta narración que solamente Lucas recoge en su Evangelio. Y gracias a esta aportación de Lucas, sabemos que, por ejemplo, Jesús diversificó su ministerio no solamente a través de los 12 apóstoles, sino también a través de estos 70 discípulos que envió delante de sí a toda ciudad a la que él iba a ir, o sea que eran precursores de su propia visita. Y por las propias explicaciones que Jesús da, comprobamos que no era ni más ni menos que una estrategia para poder llegar con su mensaje a la mayor parte o a la mayor cantidad de gente posible. Porque, cogiendo esta ilustración agrícola que él mismo emplea, la mies, es decir, el cereal, está distribuido por el campo, era mucho. Era toda la población judía, porque él había venido precisamente a llegar a las ovejas de Israel, como dice en otra ocasión, ¿no? La mies era mucho, toda la población judía, y ellos eran pocos. Si contamos a Jesús, a los 12 y a estos 70, en total eran 83 personas para llegar a todas las poblaciones de Israel. Es cierto que había más discípulas y discípulos, aparte de estos 70, que también contribuían a difundir el mensaje de Jesús con sus testimonios, a sus familiares y a la gente con la que hablaban. Pero ahí quedaba ilustrada la enorme desproporción entre la mies, por un lado, y los pocos obreros disponibles, incluido el propio Jesús, precisamente en su factor humano. Así que ya de partida nos sorprende esta
esta limitación de Jesús, quien aparentemente era incapaz de llegar con su mensaje a todos los lugares. ¿Vale? Y sabéis que estuvo simplemente 3 años de ministerio. Y como digo, aquí vemos el condicionamiento de Jesús en su total humanidad. Muy bien. Como hemos leído, Jesús envía a estos 70. Y al margen de todo el contexto del relato, quiero que nos fijemos en cuál era la labor a realizar. La encontramos en el versículo 9. Les dice: tenéis que ir a las ciudades donde yo voy a ir y tenéis que hacer 2 cosas. Sanad a los enfermos que haya, donde os reciban, porque ya hemos leído que había lugares donde no querían saber nada de Jesús. Eso por un lado. Y por otro lado, comunicadles el mensaje. El mensaje de Jesús era muy sencillo, lo sabemos muy bien porque lo hemos repetido muchas veces. Se resumía en una sola frase: el gobierno de Dios, el poder de Dios, el reino de Dios, es la frase, ¿no? Se ha acercado a vosotros. Y se ha acercado en la persona de un hombre especial, Jesús de Nazaret, que este hombre, curiosamente, a estos 70 les había dado el poder de sanar cualquier enfermedad, precisamente como demostración de que el poder de Dios se había acercado a través de la persona del Señor Jesucristo. Y donde no le recibieran, como hemos leído en los versículos 10 y 11, tenían que hacer este gesto simbólico, ¿no? No sé si no me verán, de sacudir el polvo de los pies, ¿no? Y les tenían que decir, versículo 11, aunque no queráis recibirnos, aunque no queráis en realidad recibir al que viene después de nosotros, al que nosotros estamos hablando, sabed que el reino de Dios se ha acercado, está presente, viene, y vosotros lo rechazáis. Ahora, ¿cuál es el detalle sorprendente de este relato? Pues resulta que cuando los 70 vienen, cumplieron el mandato de Jesús, vienen muy contentos, porque se encontraron con unos resultados que no esperaban. Y cuando regresaron y vieron al Señor Jesucristo, fue lo primero que comunicaron. Versículo 17. Regresaron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Si nosotros comparamos la misión de los 12 apóstoles con las de estos 70 discípulos, veremos que los 12 sí que fueron capacitados por el Señor con poder y autoridad para sanar o enfrentarse a todos los demonios. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2, ya que lo tenemos cerca. Lucas 9, 1 y 2. Después de convocar a los 12, Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. Fíjate que aparece 2 veces el verbo sanar. Y es importante observar en los evangelios, y este es un ejemplo, cómo siempre se distingue lo que es una enfermedad común, normal, de la que padecemos las personas. Se distingue eso, una enfermedad, de lo que es una posesión demoníaca. Quien escribe estos datos es Lucas. ¿Cuál era la profesión de Lucas? Médico. Muy bien, médico de profesión. Y aunque no hay muchos datos acerca de él, por los que hay se deduce que era griego. Por lo tanto,
la medicina que Lucas practicaba era científica. Era la precursora precisamente de la medicina tal como la conocemos en la actualidad. Y él distingue claramente entre la sanidad de una enfermedad y la posesión demoníaca, de la que ahora hablaremos. Pero también es cierto, y hay que tenerlo en cuenta, que en algunos de los casos que aparecen en los evangelios, el origen de alguna de las enfermedades, en algunos casos, era demoníaca. Así que las dos cosas son ciertas, pero en principio no tienen por qué coincidir. Hemos leído que los 12 sí que recibieron poder y autoridad sobre todos los demonios y recibieron poder y autoridad para sanar toda clase de enfermedades. Y en ambos casos no hay que perder el objetivo, era para precisamente demostrar que el poder de Dios, el reino de Dios, se había acercado en la persona de Jesús, que era quien daba la autoridad a otros hombres, sus discípulos y los 70, para hacer estas sanidades y predicar el mensaje. Ahora bien, los 70, en principio, como hemos leído, solo recibieron autoridad y poder para sanar enfermos. Pero descubrieron que el Señor también les había dado poder para que los demonios se les sometieran. ¿Quiénes son los demonios? Vamos a ello. Los demonios son ángeles que sirven a Satanás. Satanás también es un ángel y que en conjunto, Satanás y sus demonios, Jesús los identifica como el enemigo. Ellos son el enemigo, al igual que lo hizo en la parábola del trigo y la cizaña. Satanás y sus ángeles, que siempre en el Nuevo Testamento especialmente son calificados como demonios, son, versículo 20, no hay que perder de vista este detalle, espíritus. Seres espirituales, los ángeles son espíritus, todos ellos, que existen en el mundo espiritual, un mundo invisible, un mundo imperceptible por el ser humano. Es interesante observar cómo la comunidad científica actual cada vez está más abierta a admitir que es imposible que no haya vida inteligente, aparte de la humana, en el inmenso espacio infinito, ¿no? Bueno, la Biblia siempre ha comunicado que existe vida no en el espacio físico infinito, sino en otra dimensión diferente, una dimensión distinta, una dimensión espiritual, que es donde vive Dios, que es espíritu, y donde desarrollan su existencia billones y billones de seres angélicos, espíritus, que han sido creados por Dios y que, como digo, se encuentran en esa dimensión. Y lejos de la idea que tenemos, ¿no?, de que ese mundo paralelo está por ahí, no es así. Está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Si nosotros tuviéramos acceso a esa dimensión invisible, percibiríamos que estamos rodeados de todos esos seres, aunque no tenemos ni idea de cómo puede ser esa dimensión, esa existencia de vida en esa dimensión espiritual. Así que por mucho que nos esforcemos en saber cómo funciona eso, no lo vamos a saber mientras estemos aquí. Muy bien, hemos hablado de Satanás y los demonios. Cuando dedique una sesión a Satanás, que seguramente será la próxima, ya explicaremos, ya lo sabemos, ¿no?, pero recordaremos lo que pasó con él, su rebelión y la de número de ángeles que también le secundaron
Y, por lo tanto, esos ángeles pasaron a ser denominados espíritus inmundos, demonios, enemigos, corrompidos, que luchan contra Dios y contra todo lo que le pertenece. Hay una expresión interesante que encontramos en relación con el enemigo al final del versículo 19 y que es una expresión clave. Dice Jesús, versículo 19, les dice a los 70, «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y que nada os dañe». Esta es la expresión que quiero destacar. Y que nada os dañe frente al poder del enemigo. Así que tenemos aquí el poder del enemigo, este enemigo que estamos considerando, este enemigo de Jesús, neutralizado. ¿Por qué? En el orden de la creación, en cuanto a seres inteligentes, el ser humano ocupa el último eslabón y, por lo tanto, es el más frágil. Por encima de todo está Dios, obviamente, en su faceta trinitaria, existiendo como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. No tiene ni principio ni fin. Y fue esta deidad la que en un momento determinado decidió crear los seres espirituales, los ángeles, que están dotados de personalidad individual, como ocurre con los seres humanos, que cada uno somos únicos e irrepetibles en el universo. Los ángeles también. Los ángeles no mueren, son seres individuales, conscientes cada uno en ese sentido como nosotros, únicos en el universo. Dentro de los ángeles también hay diferencias entre unos y otros. Hay arcángeles, aunque en la Escritura solamente se habla de uno, de Miguel. Luego hay serafines, hay querubines. Satanás formaba parte de esta categoría de querubines. Ya lo veremos en su momento, es un querubín. Pero a pesar de estas calificaciones, podríamos decir alguna cosilla sobre ellos, lo que sí tenemos que tener presente es que todos son ángeles creados por Dios. Y esto nos ayuda un poco a simplificar lo poco que sabemos de ese mundo. Los ángeles, como dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 11, son mayores en fuerza y poder que el ser humano. Y esto lo podemos comprobar claramente que es así en los casos de posesión demoníaca que aparecen en los relatos bíblicos, donde las personas que están a merced de los demonios que los poseen no pueden hacer nada, como el conocido caso del endemoniado de la ciudad de Gadara, ¿verdad? Que tenía una legión de demonios e era imposible controlarlo cuando los demonios lo impulsaban a romper las cadenas y otras cosas, ¿no? Así que visto así, por supuesto que el ser humano tiene siempre las de perder, en este caso con relación a los demonios. Pero en este tema digamos que hay una noticia buena y otra mala. ¿Por cuál empiezo? Empezaré por la buena. La buena noticia es que todos los ángeles, los que sirven a Dios, los que sirven a Jesús, ¿vale? Y también los Satanás y sus demonios, están bajo la autoridad de Dios, menos mal, bajo su control. Y desde que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, esta autoridad la tiene el hombre Jesús, aunque como hombre sea inferior, sea menor que los ángeles. Y este hombre, que ahora tiene el control y el poder,
Dice, os doy potestad de hollar el poder del enemigo y que nada os dañe. Y esta acción protectora contra el mundo espiritual, contra los seres malos, los seres espirituales malos, contra Satanás y sus ángeles, la vemos que es así una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. El caso que más conocemos es el de Job, ¿verdad? O en el Nuevo Testamento, cuando Satanás pide permiso al hombre Jesús para zarandear la fe de los discípulos. O este otro caso del endemoniado gadareno, que los demonios piden autorización a Jesús para poseer a los cerdos, como luego ocurrió, y destruirlos. En todos estos casos vemos cómo a Satanás y a sus demonios se les pone límites. Y esos límites también alcanzan al resto de personas. Porque si fuera por Satanás, hace tiempo que el mundo no existiría. Lo habría destruido completamente. Porque como esto lo dijo el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 10 y versículo 10, aunque ahí usa la figura de un ladrón. El ladrón, Satanás, el enemigo, viene para hurtar, para matar y destruir. Esto es lo que quiere Satanás y sus ángeles. No quieren otra cosa. Ahora bien, si existe esta protección por parte de Dios que alcanza a todo ser humano, ¿por qué en los evangelios aparecen tantos casos de posesión demoníaca? Ya os he dicho que tenía una noticia buena y otra mala. Os he hablado de la buena, de la acción protectora de Dios. Vamos a ver la mala. La mala es que todo ser humano, desde que nace en este mundo, a causa del pecado, sirve a Satanás. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por este motivo, el ser humano es también enemigo de Jesús, porque está al servicio de Satanás, está de su parte. Esto ya lo veremos cuando nos dediquemos especialmente a ver al hombre como enemigo de Jesús. Ahora no puedo decir todo porque si no, no podría seguir adelante. Entonces, si por un lado el ser humano está relativamente protegido contra Satanás y por otro lado estamos bajo su poder e influencia, ¿cómo se explican los casos de posesión demoníaca del Nuevo Testamento? Porque se deberían dar en todas las personas, ¿verdad? Porque, como ya hemos dicho, Satanás y los demonios son superiores al ser humano. Para esta pregunta también hay dos respuestas. La primera es un adelanto para cuando hablemos del enemigo humano, ¿no? Cuando los seres humanos tenemos pensamientos homicidas y acciones homicidas hacia otras personas, manifestamos el poder de la naturaleza satánica en nuestras vidas. Cuando nosotros mentimos, y especialmente, y esto tiene que ver con nosotros, cuando mentimos piadosamente, fíjate, piensa bien la frase, mentimos piadosamente, manifestamos la influencia y la naturaleza satánica en nuestras vidas. No hay un comportamiento tan devastador como la mentira, completamente empleada por los seres humanos en todas las facetas de nuestra vida. Vivimos en plena mentira, constantemente. Mentimos y se nos miente. Satanás es el mentiroso por excelencia.
Es el inventor de la mentira. Y este detalle lo revela Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44. Nos dice las dos acciones. Dice ahí Jesús: el diablo era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, dice Jesús, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, pues es mentiroso y padre de la mentira. Así que cuando el apóstol Juan escribe que el mundo entero está bajo el poder del maligno, le tenemos que dar la razón. Así es. Por otro lado, como ya hemos dicho, el poder de Satanás y de sus ángeles están bajo el control de Dios, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede cuando esas limitaciones puestas por Dios son traspasadas por los seres humanos? En la historia del pueblo de Israel, como estamos viendo en los estudios del Deuteronomio, ya sabéis que Dios da instrucciones muy claras al pueblo que lo acababa de sacar de Egipto, lo iba a introducir a una nueva tierra, Canaán, ¿no? Y les da una serie de instrucciones útiles que les van a servir para poseer esa nueva tierra. Y entre esas instrucciones vamos a leer las que da en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 15. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 15. Dice Dios a través de Moisés al pueblo: cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. No se ha hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo o a su hija, ni quien practique adivinación, ni hechicería. Esto es, que sea sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahvé, y por causa de esas abominaciones Yahvé los expulsa de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahvé tu Dios, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos y a hechiceros, pero Yahvé tu Dios no permite esto. Yahvé tu Dios te levantará un profeta de tus hermanos como yo. A él escucharéis. ¿Quién es este profeta? ¿Quién? Jesús. ¿A quién hemos de escuchar? A Jesús. ¿Creéis que el pueblo de Israel obedeció este mandato concreto de Dios? A nivel general del pueblo, estamos hablando. No. En muchas ocasiones de su historia, en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se fomentó lo oculto, se buscaron los poderes satánicos, se traspasaron las barreras de protección que Dios pone para que Satanás y sus demonios no acaben dañando y destruyendo al hombre, como los casos en los que Jesús y sus discípulos se enfrentaron. ¿Por qué aparecen tantos casos de sanidad o de liberación demoníaca en tiempos de Jesús? Pues porque concretamente el pueblo judío era conocido en la eficacia de la práctica de la magia y de los poderes ocultos, con las consecuencias terribles de posesión demoníaca que afectaban hasta a niños que la gente llevaba a los hechiceros, a los videntes, ¿verdad?, para que se hicieran hechizos sobre ellos. Y es interesante observar en el libro de los Hechos, por ejemplo,
En el libro de los Hechos aparecen 4 casos de prácticas ocultistas. 3 de ellas, los protagonistas son judíos. Simón el mago, aunque era samaritano, pero de por ahí. Elimas el mago y los 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. ¿Cómo es posible? Esta es la respuesta. Se practicaba la magia en los tiempos siempre. ¿O acaso no se practica ahora también? ¿Eran solamente los tiempos de Jesús? Necesitamos escuchar solo a Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús siempre dice la verdad. ¿Qué es Jesús? Satanás es la mentira. ¿Jesús qué es? La verdad y la vida y el camino. Necesitamos su protección, necesitamos estar bajo su amparo, pero sobre todo necesitamos su salvación, su liberación del poder y de la influencia de Satanás en nuestras vidas. Nos debería preocupar, como termina, ya estoy terminando, Jesús en el capítulo 10 de Lucas, versículo 20. ¿Dónde está escrito nuestro nombre? Saber quién tiene el control de nuestra identidad como personas. ¿Quién tiene el control de nuestra vida? ¿Dónde está escrito nuestro nombre? Si ese control lo tiene un espíritu inmundo, como Satanás y sus demonios, o lo tiene el Espíritu Santo. ¿Veis la diferencia? Espíritu inmundo, Espíritu Santo, que Jesús da a todos los que creen en Él. Y si el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, no hay sitio para otros espíritus. Vamos a pasar ya a celebrar la Cena del Señor.